Buenos días. Buenos días por la morning. Miren, estamos aquí estudiando ya el capítulo 23 de Números. Estamos en el capítulo 23 de Números. Esto es un pedazo de un bloque de las escrituras con la historia de Balaam, que sigue haciendo ecos hasta Apocalipsis. Esta historia de este hombre, lo que pasó aquí. Vemos insistencia en el pecado, vemos rebeldía constante, vemos cosas que nos sorprenden y no entendemos completamente, como por ejemplo la aparición del ángel que se le atraviesa en el camino a Balaam y el animal lo ve, pero él no lo ve. Se manifiesta a quien quiere, el ángel, ¿no? El burrito habla. Lo que más me sorprende es que Balaam le responde, le responde al burro como si fuera normal que el burro estuviera hablando. Oye, ¿por qué me pegas? Y el otro le dice, te has venido burlando de mí. O sea, hasta es chistoso todo esto porque quizás ese era el propósito también, ¿no? De la historia. Pero entonces llegamos aquí al capítulo 23, en donde Balaam todavía sigue, a pesar de que ya Dios le había dicho que no fuera. Después le dice, bueno, está bien, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y pasa varias veces. Él va a maldecir porque hizo este trato con Balac, con los paganos, ¿verdad? Con este pueblo enemigo de Dios en realidad, ¿verdad? Los de Moab y los de Madián. Y lo que sale de su boca son bendiciones. No podía hacer otra cosa porque eso, el Dios, por supuesto, no puede ir en contra de su pueblo que ya había sido apartado, bendito, especial. Entonces, por sus mañas y por sus negocios y por sus cosas, no iba a hacer cambiar a Dios. Pero el mismo Balac también sigue insistiendo y sigue insistiendo, se está dando cuenta de que no puede, se está dando cuenta cuál es el mensaje y todavía sigue de terco, sigue de terco. Los dos se enfrascan en una necedad de ir en contra a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces sabemos que no tenemos que ir por un camino? No necesariamente que porque sea oscuro, feo, malo, pero sabemos que no es lo que conviene. Eso pasa mucho con la juventud, ¿verdad? Con la gente con quien se casan. Hay, hay muchas señales, muchas lucecitas rojas que dicen, mira, esa no es. Ese no es el tipo que te conviene a ti. Y todavía siguen hasta que se estrellan con la pared. ¿Cuántas veces no nos metemos en relaciones con gente a enseñar cosas, a hacer cosas que sabemos que no son las más correctas? Pero por tercos, por necios, seguimos en lo mismo. A pesar de que hay gente que nos ama, que nos dice, y podemos seguir con este mismo fastidio. Entonces, más o menos eso es lo que estamos viendo aquí. Este hombre, Balaam, era un tipo malo
que se dejó endulzar por bienes, por promesas, por otras cosas. Fíjense que estaba viendo en otros pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparece él varias veces. Vamos a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, en el capítulo 2, Pedro nos habla de este señor. Versículo 14, mira lo que dice Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Entonces el Espíritu Santo nos da aquí una revelación que nos hace ver más el corazón mismo de este hombre. Allá nos damos cuenta que el tipo no era lo mejor, por supuesto, en la historia de Números. Pero entonces aquí ya vemos un poquito más cuál era esa senda, cuál es la senda de Balaam, que es la que habla del versículo 15, ¿no? Se han extraviado para seguir la senda de Balaam. La senda de Balaam es esa insaciable sed de pecar, seducir a los inconstantes, avaricia. Eso es lo que es. Extraviarse del camino recto, del camino del Señor, por seguir esa senda perversa de este hombre. Como estamos por ahí cerca, vamos a Judas. Judas 11 dice, ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, los personajes que pone Judas aquí en este versículo son de lo peor de la historia, ¿no? Y por supuesto, entonces, Caín que mata a su hermano, Coré que se rebela con los otros levitas, y aparece este hombre otra vez aquí, este Balaam. Por ganar dinero, se entregaron. Entonces, miren, no es de extrañar que hay gente que usa influencia, usa posiciones en la iglesia, fuera de la iglesia, para adquirir ganancias deshonestas. Nosotros no podemos caer nunca en este tipo de cosas, no solamente dinero, pero no tenemos que estar buscando ganar nada por nuestra fidelidad, por nuestras enseñanzas, por el liderazgo que ejerzamos en cualquier ámbito y el número de gente que sea. Eso no importa. Nuestra intención, la conciencia no puede ser la misma de Balaam. Nosotros necesitamos ser honestos. Nosotros tenemos que ser honestos de lo más profundo de nosotros, con los errores que tengamos. Porque eso es diferente. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la persistencia en la maldad y el tratar de ganar cosas que no nos corresponden. Usando gente, influenciando gente. Eso es diferente a tener fallas, equivocarse, tener errores. Entonces necesitamos nosotros presentarnos delante de Dios como somos y dejar que Él sea el que bendiga. Si te estás dando cuenta que te está diciendo que no, entonces no. ¿Por qué vas a seguir tratando de maldecir en el caso de Balaam? Mira, ve, entonces le dice, oye, bueno, te voy a decir lo que Dios me diga. Ah, bueno, ok, pero entonces él viene con esa intención, porque es lo que le estaba diciendo el Balac. Y resulta que cuando el hombre habla, Dios habla, le da el mensaje que él quiere.
Lo mismo como hizo con el burro. Entonces, no tenía esa autoridad de ir en contra de Dios, por supuesto. Entonces nosotros tampoco. ¿Nosotros por qué vamos a tratar de hacer eso? Un poquito más adelante, al final, Apocalipsis, capítulo 2. Mira hasta donde llega la historia de este hombre, ¿no? Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 12. Esto es lo que escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, dice Dios. Ese es Jesús. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, al que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Entonces, otra vez, amplía la visión, nos da un panorama más grande, más amplio de lo que hizo Balaam. Pero entonces fíjense que la conducta de este hombre, sus prácticas, lo que él hizo, se le dice la doctrina de Balaam. Entonces las cosas que nosotros hacemos no son aisladas. Y cuando las tomamos como práctica, cuando las tomamos como hábitos, se convierten en eso. Inclusive puede ser hasta oculto para uno mismo, ¿no? Por eso es que necesitamos la comunión, necesitamos esto. Necesitamos relaciones cercanas en la iglesia, gente con quien podemos hablar íntimamente, que nos digan qué necesitamos hacer, qué podemos cambiar, sin que me esté ofendiendo todo el tiempo por lo que me estén diciendo. Necesitamos que haya gente que nos pida cuentas. Lo que pasa es que entonces si cada vez que te dicen algo te ofendes y te dueles y te echas para atrás, entonces ponle tú que es verdad. ¿Qué deberíamos hacer entonces? No lo estamos viendo, pero hacemos cosas que no deberíamos. Y viene alguien y te dice, ¿qué haces? Bueno, deberíamos cambiar. Dios mismo le está diciendo a este tipo y todavía siguió con la terquedad. Entonces imagínense nosotros cuando alguien nos dice, pero ponle tú que sea mentira. Entonces si es mentira, ¿qué vas a hacer? ¿Es la manera como la persona te ve o le caes mal o le pareciste mal y te dice cosas? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a caer a piedra después? ¿Lo apartas, lo ignoras, lo desechas? ¿O simplemente sigues mostrándole cómo eres, que no es así como te está viendo, que aceptas el punto de vista, pero le muestras que no es así, pues? Entonces, cualquiera de las dos estímulos que recibamos, si es verdad o no, cualquiera de las críticas que recibamos, sea verdad o no, lo podemos usar para crecer y para amar, sobre todo para obedecer a Dios. Si este señor hubiera cortado eso de una vez, hubiera cortado por lo sano, ¿verdad? Y le hubiera dicho al Balac, mira, no, yo no puedo hacer eso. Se hubiera evitado todas estas cosas y se hubiera evitado
una muerte trágica también, porque este hombre muere en manos del pueblo de Israel, cuando ellos por fin avanzan y él está ahí en el camino. Entonces, ¿hasta qué punto vamos nosotros en contra de Dios y de lo que es bueno y de lo que sabemos que deberíamos hacer mejor? ¿Hasta qué punto nos quedamos ahí? ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a pasar por nuestra terquedad? Mira lo que dice en el capítulo 31. Me disculpa el que vaya a hablar del 31, pero vamos a quitarle este pedacito de una vez. Solamente un versículo aquí. Versículo 8. El título del capítulo aquí empieza diciendo guerra contra Madián. Entonces dice el versículo 8. Bueno, el 7, mira lo que dice el 7. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla contra Madián y mataron a todos los varones. Pasaron a espada a Eví, Requén, Sur, Ur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Entonces, este hombre cae en las manos del pueblo, porque Dios había prometido. El pueblo que él trató, pensó en maldecir, es el que le paga a él. Es el que le da lo que merecía por voluntad divina. Entonces, muchas veces nosotros nos buscamos nuestros mismos males. No es que, ay, la gente, cómo me trata, que hay, que nos... Oye, muchas veces tú por terco te buscas tus sufrimientos y tus calamidades. Entonces no es que tenemos que dejarlo ahí que se lo lleve el río al que se equivoca, ¿no? O al terco, o al necio. Pero oye, no, nosotros mismos, o sea, como he dicho muchas veces, sí van a haber necios, sí van a haber tercos, sí van a haber los que siguen pecando dentro de la iglesia, aunque sean advertidos, pero nosotros no tenemos que ser ese. Entonces, necesitamos pedir, llegar ante Dios primero, para que nos dé un corazón blando. No vamos a entender todo. No vamos a entender toda la voluntad de Dios, el porqué de muchas cosas, pero sí podemos tener una fe que nos hace depender de Él completamente y tratar de hacer su voluntad con la ayuda de la información que estamos leyendo, la palabra, con la ayuda de los hermanos que tenemos cerca, el Espíritu Santo, Jesús que está ahí con nosotros, el Padre que nos da todas estas cosas, corazón blando, para que nosotros entonces no seamos los necios. Porque a la final también vamos a sufrir, somos nosotros. Entonces, oramos por el que toma decisiones equivocadas, esperando que el fin no sea tan lamentable como el de este hombre. Pero nos cuidamos entre todos. Por eso es que este tipo de reuniones son tan importantes. Ojalá que allá en sus congregaciones donde están, se estén reuniendo con grupos pequeños, que tengan amigos por ahí cerca, que tengan gente a quien ustedes le pueden dar cuentas. No es solamente estar enseñando y es, sí, yo soy el que enseño aquí, yo soy el que hago, sino que yo soy responsable delante de mis hermanos. Yo tengo que darle cuentas a mis hermanos porque ellos me cuidan, ellos me ayudan a crecer, a ver la palabra bien, a ver la voluntad de Dios, a tomar las decisiones que van de acuerdo al camino de Dios, el camino estrecho de Jesús y no el de Balaam. Tremenda enseñanza, como decía Beto al principio, ojalá que esto nos esté diciendo, advirtiendo que podemos
hacer, qué tenemos que dejar de hacer. No podemos dar cosas contra el aguijón. No podemos estarnos pegando con la pared, en la frente con la pared. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sensatez, sensatez divina, espiritual, que nos acerque a Él para poder hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la comunión que gozamos, porque podemos ver a hermanos, gente que queremos mucho de tantos años. También te damos gracias porque podemos juntos estudiar tu palabra. Tócanos el corazón, Señor, cámbianos. Sé tú el que nos transforme, el que nos siga moldeando a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a reconocer nuestra necedad, esas decisiones que hacemos sabiendo que no deberíamos. Te pedimos que nos perdones, que nos bendigas y que nos cuides, nos guardes siempre en tu gracia, en tu camino. Te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.